Imagina un país lleno de riquezas, con paisajes hermosos y un clima tropical. Pero ¿qué sucede cuando esas riquezas se convierten en maldición en lugar de una bendición? ¿Cómo es posible que un lugar tan prometedor haya caído en un abismo de crisis, dictadura y miseria? Bienvenidos a Venezuela, un país que en su momento fue la envidia de América Latina, pero que en tiempos recientes ha sido testigo de una transformación aterradora. Hoy vamos a desamarrar los hilos del pasado que han tejido la compleja trama del presente. Desde golpes de estado que sacudieron los cimientos de una nación hasta una dictadura que se aferra al poder atravesando elecciones fraudulentas. La historia nos lleva a un escenario en el que la desesperanza ha empujado a millones a buscar nuevos horizontes, dejando atrás un hogar que se hunde en el caos. Para entender la crisis tan profunda que enfrenta Venezuela hoy en día, tenemos que viajar un poco en el tiempo y ver de dónde viene todo esto. No se puede pasar por alto, por ejemplo, el 18 de octubre de 1945. En esa fecha, un grupo militar dio un golpe que cambió por completo el rumbo del país. Tomaron el poder con el respaldo de un partido que para aquel entonces era pequeño, llamado Acción Democrática, o sea, los ADECOS. Pero ojo, esto no es toda la historia y no me quiero adelantar. Hay que mirar aún más atrás para entender cómo estas dinámicas han afectado la vida en Venezuela desde el siglo XIX hasta ahora. Según Arturo Uslar Pietri, los problemas que afectan a Venezuela son el resultado del mal uso y el despilfarro de las riquezas naturales del país. Si te fijas bien, gracias al petróleo, el Estado venezolano ha sido un jugador importante a nivel mundial, pero curiosamente la pobreza y la marginalidad han crecido, afectando a casi toda la población. Es como un chiste cruel. Ahora, hay dos razones principales detrás de esta fea paradoja. Primero, fue una decisión generalizada entre los partidos en Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial para dejar que el Estado se encargara del desarrollo económico. Esto llevó a que el Estado creara muchas empresas que abarcaban desde petróleo y electricidad hasta aerolíneas. Pero la mayoría de estas empresas fueron un desastre, estaban mal concebidas y mal administradas. Hicieron que se perdiera un montón de recursos y al final las empresas terminaron en la bancarrota. En segundo lugar está el problema del paternalismo. Hay una tendencia a dar ayudas y subsidios de forma excesiva protegiendo a parásitos que no producen. Esto por supuesto es un cóctel explosivo que hace que fuera de unos pocos que se benefician, la población en general esté insatisfecha. Lo que se necesita urgentemente en Venezuela es una reestructuración democrática. Necesitamos elecciones que realmente ofrezcan oportunidades de cambio real. Por otra parte, no podemos pensar que todo lo que está pasando hoy se debe solamente a las decisiones de los gobiernos desde 1999 o desde 1958. Esto se origina desde mucho antes. Desde que Venezuela se independizó, hemos estado arrastrando consecuencias de errores graves, improvisaciones desafortunadas y una devoción ciega a ideas que no se ajustan a nuestra realidad. Lo que se plantea hoy no es solo un cambio de gobierno, urge un examen a fondo de qué y cómo queremos que sea la Venezuela del futuro. Esa visión no puede ser otra que la suma de todas las oportunidades que nuestros recursos y circunstancias nos permiten alcanzar, pero eso solo ocurrirá si logramos aprender de nuestros errores, tanto viejos como nuevos. La forma en que hemos contado nuestra historia ha estado llena de distorsiones y falta de objetividad. Muchas veces ni siquiera entendemos verdaderamente lo que ha pasado en nuestro país, cuál ha sido su sentido histórico y lo que ha salido bien o mal. Ha sido una historia marcada por negaciones y malinterpretaciones. Exceptuando los momentos de lucha por la independencia, rara vez se ha valorado adecuadamente a las figuras históricas y los periodos importantes. Todo esto ha ido erosionando y las facciones ganadoras han sido quienes han juzgado los periodos anteriores, casi siempre con una mentalidad de venganza que ha hecho más daño de lo que parece. Es interesante cómo los hombres de la independencia, por ejemplo, sintieron la necesidad de desacreditar el régimen colonial, a pesar de que muchos de ellos se formaron en ese mismo sistema. Luego, cuando Venezuela se separó de la Gran Colombia en 1830, se presentaron figuras como José Antonio Páez, Carlos Sublet y José María Vargas. Ese periodo tuvo algunos de los gobiernos más inteligentes e innovadores, pero a la larga la narrativa política posterior consiguió empañar esa época. Posteriormente, la suerte de los gobiernos liberales no fue muy diferente. Cuando Monagas cayó, sus enemigos lo pintaron como el villano. Después, al llegar Guzmán Blanco, todos los gobiernos anteriores fueron criticados, pero para la sorpresa de nadie, cuando Guzmán Blanco deja el poder, sus logros también fueron ignorados y desestimados.
Este ciclo de menospreciar a los que vinieron antes ha dañado la percepción pública de la política venezolana. Con el tiempo, este patrón de ruptura y negación ha dominado nuestra historiografía. Las figuras históricas han sido víctimas de una erosión continua y claro, en nuestra educación no se respeta el valor que debe tener nuestra historia. Como ya te dije antes, por ejemplo, podemos ver desde la independencia misma que los hombres de ese tiempo se sintieron empujados a criticar el régimen colonial. Es una contradicción notable que esas figuras que abogaron por la independencia fueron formadas en el mismo régimen que luego descalificaron. Luego, tras la separación de Venezuela de la Gran Colombia, las figuras de Páez, Sublet y Vargas no han sido bien valoradas. Durante esa etapa se vivieron algunos de los gobiernos más avanzados que hemos tenido, pero la reacción política después de enfrentamientos entre liberales y conservadores nos dio una visión totalmente negativa de esos años. Subsecuentemente, con los gobiernos liberales también se repite ese patrón. Después de la caída de Monagas, su imagen también fue denigrada, y cuando Guzmán Blanco llega al poder, todos los gobiernos previos fueron criticados y sus trabajos fueron desestimados. A medida que pasaban los años, se intentaba construir una narrativa del renacimiento del país, ignorando el pasado inmediato como hizo Guzmán Blanco con su regeneración nacional. Lo mismo pasó cuando falleció Juan Vicente Gómez. Rápidamente se generó un clima de rechazo hacia todo lo que él pudo representar. Y lo mismo pasó con el derrocamiento de Medina Angarita, donde se descalificó su gobierno y aún más se despreciaron los logros que su administración había alcanzado para el país. La falta de un entendimiento claro del proceso histórico nos ha llevado a muchas confusiones y errores, causando que se niegue toda intención de avanzar hacia un rumbo mejor. Esos gobiernos durante el principio del siglo XX hasta 1945 que tanto han sido menospreciados hicieron cambios fundamentales en el país. Se empezaron a respetar las libertades y derechos ciudadanos, así como la libertad de prensa y asociación. Se impulsaron legislaciones modernas, se crearon instituciones importantes y se avanzó significativamente en salud y educación. Particularmente, desde 1936 hasta 1945 se hicieron un montón de cosas para establecer una base fuerte para el desarrollo democrático y económico, asegurando condiciones que antes no se habían visto en el país. Es fundamental que se haga un balance justo de esos años, que fue mucho más positivo de lo que se podría pensar al considerar la escasez de recursos con la que contaba el gobierno y su decisión firme de no endeudarse. Por otra parte, Medina Angarita gozaba de un prestigio notable por sus acciones y por su actitud democrática y liberal que daba garantías a todos. Cuando celebró su regreso de un viaje al exterior, hubo enormes muestras de apoyo de muchos sectores. Todos los que estaban ahí, empresarios, profesionales, estaban comprometidos con modernizar Venezuela. Para 1945 solo había dos grupos que se podían considerar opositores al gobierno de Medina Angarita. Uno era el Partido Acción Democrática, que para aquel entonces estaba recién legalizado y bajo el liderazgo de Rómulo Betancourt. El segundo grupo incluía a la facción de López Contreras, quienes querían que él se postulara nuevamente para la presidencia. Ahora, es importante tomar en cuenta los antecedentes de los partidos como Acción Democrática. Esa gente, la mayoría, eran jóvenes que habían estado en el levantamiento de 1928 contra Juan Vicente Gómez. Muchos enfrentaron prisión o exilio. En particular, los que fueron encarcelados en el castillo de Puerto Cabello eran jóvenes con muy poco bagaje político más allá de unas ciertas convicciones liberales y democráticas, pero en Puerto Cabello se encontraron con un veterano del comunismo, con Pío Tamayo, y es así como ese sitio se convirtió en un espacio para la formación de marxistas. Entre esas cuatro paredes, esos jóvenes encontraron una nueva religión que les ofrecía una explicación diferente de la historia y de cómo se podría cambiar el mundo. Aquella experiencia les quedó grabada y en muchos casos determinó su visión política. Por otra parte, los exiliados también se empaparon de ideas revolucionarias marxistas, pero de forma diferente a los que se quedaron en Venezuela. Un grupo de estos jóvenes políticos formó lo que se llamó como el Plan de Barranquilla. Estos carajos habían leído bastante sobre el marxismo y soñaban con cambiar Venezuela de arriba abajo una vez que Gómez ya no estuviera en el poder. Entre ellos destacaba Rómulo Betancourt, que por casualidad terminó en Costa Rica, donde había un partido comunista bien organizado. Ahí, desde 1931 a 1935, fue miembro del Buró Político del Partido Comunista Costarricense. Los que vivieron esta experiencia comunista en el exilio luego se dividieron en dos grupos. Unos se quedaron bien pegados a la doctrina y disciplina comunista internacional, mientras que otros, más pragmáticos, pensaron que era mejor adaptar las ideas a la realidad venezolana para atraer más gente, sin renunciar del todo a la revolución.
Pero incluso los que se alejaron del comunismo puro y duro se quedaron con algunas ideas que les marcaron de por vida. Betancourt es un caso interesante. Se quedó con una mezcla de socialismo, a veces más rígido, a veces más flexible, que nunca abandonó del todo. Esto influyó mucho en el partido que fundó y en cómo desarrolló su política en Venezuela. Pero quizás lo más importante es que se les quedó grabada una idea muy cerrada de cómo debía ser un partido político. Para ellos, un partido tenía que parecerse al Partido Comunista Soviético, muy vertical, manejado por unos pocos revolucionarios profesionales, con poca participación de las bases, y listo para pasar a la clandestinidad si hacía falta. Este modelo de partido se convirtió en la norma para la oposición venezolana desde la época de López Contreras. Por eso nunca pudieron ser partidos realmente abiertos, siempre dependían de unos pocos o incluso de una sola persona. Y al final todos los partidos venezolanos copiaron este modelo, lo que fue un gran problema para la democracia durante la segunda mitad del siglo XX. El 19 de octubre de 1945, después de una insurrección militar, se formó un gobierno de facto conocido como la Junta Revolucionaria de Gobierno, con Rómulo Betancourt al mando. Desde el inicio, este gobierno, lleno de contradicciones e inexperiencia, no tuvo más remedio que improvisar y eso llevó al país a la inestabilidad. Desde el principio se notó que no había un verdadero acuerdo entre los socialistas y los militares que estaban en el poder. La interrupción total del sistema administrativo causó un caos que requería soluciones rápidas y muchas veces a la ligera. Sin respetar la Constitución, se estableció un régimen indefinido que atropelló derechos, encarceló y censuró a quienes se atrevían a cuestionar. Además, era evidente que había una clara división entre los civiles, personificados en Betancourt, y los militares, que más adelante se unirían bajo el liderazgo de Marcos Pérez Jiménez. Por otra parte, ese gobierno se definía como una transición hacia una especie de democracia. Se convocó una asamblea constituyente donde se debatía sobre todo, pero sin llegar a nada claro, pero lo que sí se hizo fue adoptar una nueva constitución en 1947 y elegir a Rómulo Gallegos como presidente, pero eso no duró mucho. Desde el comienzo fue evidente que esa situación era falsa y que no duraría mucho. Pronto los aliados militares del levantamiento pensaron que tenían la oportunidad perfecta para tomar el control, lo cual sucedió con el golpe del 24 de noviembre de 1948. De esta forma fue como comenzó el régimen de Pérez Jiménez, pero para finales de 1957 se podía sentir que el gobierno estaba cada vez más desgastado y la gente quería volver a una vida democrática de la que había estado ausente desde 1945. Después de una fallida insurrección militar en 1957, llegó el gran estallido de protestas del 23 de enero de 1958, donde el pueblo se unió a las Fuerzas Armadas. Los partidos políticos, Acción Democrática, COPEI, URD y el Partido Comunista crearon un ambiente favorable para restablecer un régimen democrático. Todo se dio de tal manera que la Junta de Gobierno se aceptó como transitoria y fue crucial para lograr una rápida cooperación entre todas las fuerzas políticas. La necesidad de evitar que surgiera otra insurrección llevó a estos partidos a hacer pactos que limitaban la oposición y buscaban participar en el gobierno ya sea estando en el poder o no. Así surgió el famoso pacto de Punto Fijo, que con el tiempo resultó bastante dañino para el país. A raíz de esos pactos, la democracia se quedó sin oposición real y eso perjudicó muchísimo al país. De hecho, esto hizo que los partidos políticos se quedaran atrapados en viejas estructuras y perdieran la conexión con la realidad que vivían los ciudadanos. Esta fue la situación que se vivió a lo largo de la democracia venezolana durante la segunda mitad del siglo XX. Durante los años posteriores a 1958, gracias al aumento inesperado en el precio del petróleo, Venezuela disfrutó de enormes ingresos, pero ni el gobierno ni la sociedad estaban preparados para gestionarlo. Todo el mundo se dejó llevar por la idea de gastar a lo grande. La idea de que el Estado debía hacerse cargo del desarrollo económico también ayudó a que se multiplicara el gasto público sin control. Se pensaba que todo esto llevaría al país a convertirse en una nación desarrollada a nivel industrial, pero en realidad eso fue una ilusión. La situación real era que la riqueza del petróleo estaba creando una falsa prosperidad. A pesar de las voces de alerta que señalaban el peligro de depender demasiado del petróleo, el gobierno y los partidos hicieron oídos sordos. Quien se atrevía a alertar sobre el mal gasto era considerado como un profeta del desastre, y así era como se gobernaba.
Hasta que en agosto de 1990 un conjunto de venezolanos, entre ellos oportunistas, copellanos, empresarios, intelectuales y gente que después se metió en el chavismo, o sea, había de todo, lanzaron una voz de alerta ante las señales claras del fracaso de aquel sistema insostenible. En ese primer documento dirigido al presidente de la República, a los senadores, a los diputados del Congreso y a los dirigentes de los partidos políticos, se decía sobriamente, entre otras cosas, lo siguiente: Venezuela atraviesa una difícil y peligrosa situación política, económica y social. Los mecanismos y las orientaciones por medio de las cuales se ha desarrollado la acción del Estado y la vida nacional en todas sus manifestaciones, por lo menos desde 1958, ya no corresponden ni a las necesidades de desarrollo económico y social, ni a la realidad económica y política del país, ni mucho menos a las líneas y objetivos fundamentales de la gran reorientación política y económica que de manera tan poderosa está ocurriendo en el mundo de hoy. Más tarde, en diciembre de ese mismo año, ante la falta de respuestas concretas, se volvió a denunciar la gravedad de la crisis. Esta vez, los políticos parecieron entender la situación. En un acto sin precedentes, el presidente, su gobierno, los jefes del Congreso y representantes de los partidos se unieron en el Capitolio Nacional. Con gran solemnidad firmaron un compromiso para hacer rápidamente los cambios que la opinión pública exigía. Sin embargo, pronto quedó claro que todo era puro teatro. Los dirigentes políticos no tenían verdadera intención de implementar las reformas. Su gesto solo buscaba calmar momentáneamente los ánimos sin resolver nada de fondo. Fue en ese ambiente de frustración y de angustia, además de los hechos ocurridos en el Caracazo, que sucedió el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992. Era sin duda un gesto de oportunismo el que movió a los chavistas a sentirse confiados para actuar y de alguna forma tratar de tomar el poder por la fuerza. Por supuesto, ese intento falló, pero unos años más tarde lograron entrar al poder por la vía democrática, lo que nos llevó al capítulo más oscuro de nuestra historia y del cual todavía no hemos salido. Hoy en día no es momento para ideas grandiosas que nos alejen de la realidad. Hay que volver al sentido práctico, al sentido común. Las soluciones deben formar parte de nuestro día a día, pero los actuales líderes de Venezuela, ya sean del sector político, económico, social, académico o cultural, no lo entienden así, y por eso nos siguen llevando a la mierda. Hay muchas cosas que deben cambiar y eso requiere sacrificios que todos debemos asumir. Es momento de renunciar a privilegios e ideologías que no se sostienen y poner a la sociedad entera a depender de su propio trabajo. Con todos los peos que tenemos, Venezuela sigue teniendo potentes recursos. Si se manejan bien, pueden ser la base para una transformación que lleve al país hacia un camino mejor. Pero ojo, siempre está el riesgo de que sigamos durmiendo en la comodidad de esos recursos e ignorando las lecciones del pasado. Eso sin duda nos mantendrá en esta situación trágica en la que estamos. Entonces, si miramos la historia de nuestro país, llegamos hoy a un punto de inflexión bastante dramático. La situación ha evolucionado a un escenario complejo. Vivimos bajo una narcodictadura donde Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en el poder a través de un juego de elecciones fraudulentas, pero que al mismo tiempo le permite mantener una fachada de legitimidad. Mientras tanto, la gente se desespera. La crisis migratoria que enfrentamos es la más grande en la historia reciente. Millones de venezolanos se han visto obligados a dejar su hogar, sus familias y su identidad en busca de un futuro más digno en otros países. Es triste porque no solo se están yendo los que buscaban trabajar y prosperar, sino también aquellos que podían haber contribuido a sanar y reconstruir a Venezuela, un país que siempre ha prometido mucho. Lo más desgarrador es que esa energía que una vez caracterizó a nuestro pueblo parece haberse desvanecido. La desesperanza se ha apoderado de muchos y la lucha por un cambio real se siente lejana. Dicho esto, no todo está perdido. La historia nos ha mostrado que siempre hay un ciclo, que lo que parece malo ahora nos puede servir como un primer paso para lograr un cambio. Ahora estamos en un momento crucial donde la estructura de poder se tambalea y el pueblo, aunque lejos de ser homogéneo, empieza a buscar nuevas formas de unirse. Y aunque la tarea es monumental, hay una chispa de determinación que no se puede extinguir. Nuestra historia no se ha acabado y quizás al mirar hacia adelante pueda despertar una Venezuela que con sacrificio y unidad podría volver a resurgir como el país próspero que una vez soñamos. Así que, mientras millones de venezolanos buscan su camino en tierras extranjeras, el deseo por un cambio auténtico sigue latiendo en el corazón de todos. La historia tiende a repetirse, pero también ofrece oportunidades para volverse a escribir. Dependerá de nosotros tomar esas lecciones y convertirlas en acciones. El futuro, aunque incierto, aún puede ser brillante si decidimos que no estamos dispuestos a rendirnos.
La información de este video es basada en el ensayo de Arturo Uslar Pietri, Golpe y Estado en Venezuela, publicado en 1992. Aunque el texto tiene ya más de 30 años, considero que sigue vigente y nos puede ayudar a entender mejor nuestra situación. En la descripción te dejo un link para que tú mismo lo leas. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y ya sabes, mantente libre y no te dejes engañar. Nos vemos.